Mi hermana Vanessa siempre ha sido muy unida a mí y a nuestras otras hermanas. Yo, la mayor, tengo muchas historias para contar, pero una en particular me ha afectado recientemente. Todo comenzó cuando me casé con Marcelo, un amigo de toda la vida que conocí en la adolescencia. Nuestra relación evolucionó a lo largo de los años hasta que decidimos casarnos. Éramos más que solo marido y mujer, éramos amigos, confidentes, cómplices durante más de 3 décadas. Marcelo y yo éramos parte de una familia evangélica, excepto mi hermana Vanessa, que decidió seguir su propio camino. Desde que alcanzó la mayoría de edad, se alejó de la iglesia y yo respeté su elección. Sin embargo, después del matrimonio, comencé a notar algo extraño en el comportamiento de Vanessa. Siempre que nos visitaba, encontraba excusas para subir a mi habitación. Decía que le gustaba usar el baño exclusivo de mi habitación, lo cual me parecía un poco extraño. Mi habitación estaba en el 2º piso, y a veces mi esposo estaba allí arriba, viendo partidos de fútbol o simplemente descansando. Eso comenzó a molestarme, pero no sabía cómo manejar la situación. Mi hermana, siendo la más joven, siempre ha sido como una hija para mí. La cuidé desde pequeña y construimos una relación de total confianza. Nunca podría imaginar que algo estuviera mal con su comportamiento. Era difícil para mí aceptar que alguien tan cercano pudiera estar involucrado en algo sospechoso. Durante años, fue mi fiel compañera, mi confidente. ¿Cómo podría ahora sospechar de ella? Parecía que las señales estaban ahí, y no podía ignorarlas. Las frecuentes visitas a mi habitación cuando mi esposo estaba presente comenzaron a incomodarme. La confianza que tenía en mi hermana comenzó a desgastarse, reemplazada por una angustia creciente. Cada vez más, me cuestionaba qué estaba pasando realmente. ¿Cómo podría investigar sin traicionar la confianza que siempre habíamos tenido una en la otra? El dilema me consumía, mientras que el misterio a mi alrededor solo aumentaba. Las cosas empezaron a ponerse muy extrañas por aquí. Me tomó mucho tiempo darme cuenta de que mi hermana tenía esta costumbre de ir al baño de mi habitación siempre que Marcelo estaba aquí. Solo caí en cuenta después de un buen rato, cuando mi matrimonio ya estaba yendo de mal en peor. Mi esposo, que solía ser amoroso y atento, comenzó a alejarse. Parecía que de repente ya no le interesaba. Y esto ocurrió justo cuando empezamos a tener más intimidad, después de casarnos. Al principio, todo era perfecto, lleno de amor y cariño, pero últimamente siempre está cansado, sin ese mismo entusiasmo de antes. Se justificaba diciendo que era el estrés del trabajo, que su jefe estaba exigiendo mucho y que los conflictos en la oficina lo estaban afectando. Era como si todos esos problemas laborales estuvieran invadiendo nuestra casa, arrastrándonos hacia una espiral de tensión e incomodidad. Yo intentaba entender, pero algo dentro de mí no dejaba de decir que algo estaba mal. Comencé a sentirme molesta porque, caray, durante todo el noviazgo, nosotros, que éramos evangélicos, esperamos para casarnos primero y luego tener nuestras intimidades. Después de la boda, esas actividades eran tan intensas y frecuentes, pero en los últimos tiempos él empezó a decir que estaba sin ánimos, muy cansado. Comencé a sentirme molesta, pero sin desconfiar de nada. Antes, entre nosotros dos, había tanto fuego, y de repente todo comenzó a apagarse, a desvanecerse. Era como si algo ardiera y luego se extinguiera poco a poco. Me sentí devastada, culpable, como si fuera la peor persona del mundo. Comencé a orar a Jesús, pidiendo perdón por enfrentar esa tentación. Quería tanto hacer algo, estaba destrozada, suplicaba a Jesús por perdón. No era solo por el deseo de hacer el amor, después de todo, esperamos tanto antes del matrimonio, siempre lo quisimos. Pero ahora, aunque estuviera tentada con mi esposo, parecía que los días pasaban y él no quería nada. Solo podía pensar en eso, solo quería eso, y terminaba llorando, pidiendo perdón a Jesús. Jesús, estoy tentada, estoy en tentación, por favor, perdóname, suplicaba. Pero también pensaba, caray, estoy buscando a mi esposo, no a otro hombre. No es el vecino, no es el tipo del bar, no es el panadero, es mi esposo. Si estoy cayendo en tentación, es por él, no por otro hombre.
Era una lucha interna intensa, una batalla entre el deseo y la culpa, entre la voluntad y la moralidad. Sabes, a veces me encuentro pensando por qué las cosas no son como antes, por qué ya no vivimos de la misma manera. Parece que algo está despertando en mí, una tentación, un deseo. Pero no me siento culpable por sentirlo. Siempre he sido alguien que le gusta mantener la casa limpia, hacer una limpieza de esas bien completas al menos cada 7 días. De esas en las que sacamos todos los muebles de los rincones, movemos todo, ¿sabes? Para dejarlo todo bien limpio, como nuevo. Incluso compré una televisión nueva para mi esposo, una bien grandota, especialmente para que pueda ver el fútbol. Después de todo, creo que cambiar un poco el ambiente de vez en cuando es bueno, ¿no? Llegué a casa después de hacer las compras en el mercado, como de costumbre los miércoles por la noche, a la hora en que solía ver fútbol. Pero esta vez, no lo encontré. Busqué en todos los rincones de la casa, en todas las habitaciones, pero él no estaba allí. Intenté llamar a su celular, mandé mensajes, pero no obtuve respuesta. Empecé a entrar en desespero, pensando en lo que podría haber pasado. ¿Dónde estaría el hombre que amo? ¿Está bien? ¿Algo terrible le sucedió? La sensación de incertidumbre se apoderó de mí, y con cada segundo que pasaba, la angustia solo aumentaba. El corazón latía más rápido, y mi mente estaba llena de pensamientos sombríos. ¿Habrá sufrido algún accidente? ¿O tal vez algo peor ocurrió? Necesitaba encontrarlo, pero cada minuto que pasaba parecía una eternidad. Me sentía perdida, sin saber qué hacer. Fue entonces cuando decidí salir de casa y empezar a buscarlo en el vecindario. Las calles estaban silenciosas y la oscuridad de la noche solo aumentaba mi preocupación. Llamé su nombre varias veces, pero no obtuve respuesta. El miedo se apoderaba de mí y rezaba para que estuviera bien en algún lugar seguro. Las lágrimas caían por mi rostro, dejando un rastro salado de tristeza y desesperación. Sin fuerzas para mantenerme en pie, busqué refugio en el cuarto, buscando algún consuelo en el abrazo reconfortante de las almohadas. Cada respiración era un sollozo sofocado por el dolor que apretaba mi pecho. Me volteé en la cama, esperando encontrar en las sábanas el consuelo que tanto necesitaba, pero lo que encontré fue solo un pedazo de papel doblado por la mitad. Las palabras escritas ahí me golpearon como un rayo, desmoronando todas mis esperanzas. Ana, perdóname, pero ya no puedo seguir a tu lado, decía la nota, cada palabra como un cuchillo perforando mi alma. Era como si el suelo hubiera sido arrancado debajo de mis pies, dejándome caer en un abismo de soledad e indefensión. Aunque sabía que nuestra relación ya no estaba bien, nunca imaginé que llegaría a este punto. La sensación de pérdida era abrumadora, una tormenta que inundaba mis pensamientos y ahogaba mis esperanzas. No quería esto, nunca deseé ver a nuestra familia desmoronarse de esta manera. Pero ahora, ante la cruel realidad expresada en esa nota, me enfrentaba a la perspectiva de un futuro incierto, donde la única certeza era el dolor de la partida. Leí de nuevo la nota y no podía creer lo que estaba leyendo. Perdóname, pero ya no puedo seguir viviendo a tu lado. Fue como recibir un golpe en el estómago, esa sensación de quedarse sin aire y no saber qué hacer. Estaba inconsolable, desesperada. Mi hermana Vanessa vino a mi casa para intentar consolarme, diciendo que a veces cargamos demasiado a la persona que está a nuestro lado y que, tal vez, él solo necesitaba un tiempo. Esa noche, fui al servicio religioso. El pastor, durante su sermón, dijo que había alguien allí en la iglesia que estaba sufriendo mucho. En ese momento, sentí que esas palabras eran para mí. ¿Alguna vez has tenido esa sensación de que algo se está diciendo directamente para ti? Así es como me sentí. En la iglesia llena, el pastor decía, aquí, entre nosotros, hay alguien que está sufriendo mucho, alguien que está pasando por un dolor inmenso. Pensé, él está hablando de mí, solo puede ser para mí. Me preguntaba si Dios estaba usando al pastor para hablar conmigo, para enviarme un mensaje. La idea de que Dios me estaba revelando algo en ese momento me trajo un poco de consuelo, como si Él estuviera diciendo que no estaba sola, que Él conocía mi dolor. Y de alguna manera,
Eso me dio fuerzas para creer que pronto tendría una revelación, una respuesta a todo ese sufrimiento. Dios, a través del pastor, estaba hablando directamente conmigo, y eso trajo un poco de luz a mi oscuridad. Íbamos a esa iglesia desde hace mucho tiempo, siempre aparecíamos al menos una vez los fines de semana. Era un lugar agradable donde hicimos muchas amistades. Pero últimamente, Marcelo empezó a faltar a los servicios religiosos. Siempre tenía una excusa lista: cansancio, flojera, malestar, cualquier cosa así. Terminé yendo varias veces sola. Es muy difícil estar casada y de repente tener que ir a la iglesia sola. Creo que es muy bonito cuando las parejas van juntas al culto, y creo que mucha gente está de acuerdo conmigo. Pero bueno, tal vez eso ya era una señal de que algo no estaba bien, de que las cosas iban por mal camino. ¿Por qué Marcelo ya no quería ir a la iglesia conmigo? Siempre había sido tan presente antes. Cada excusa suya me preocupaba más. Trataba de no pensar mucho en ello, pero era imposible no notar el cambio. Algo era diferente y sentía que esto no iba a terminar bien. Seguía yendo semana tras semana, esperando que cambiara de opinión, que volviera a acompañarme como antes. Pero, en el fondo, esa ausencia constante ya mostraba que algo andaba mal, y eso me dejaba con un nudo en el estómago. Esa noche, regresando del culto alrededor de las 10 de la noche, vi a una pareja besándose bajo un árbol. Normalmente, esas cosas no llamaban mi atención. Iba a la iglesia y volvía sin prestar atención a las parejas abrazándose o besándose en el camino. Siempre pasaba de largo, sin notar. Pero esa noche, algo fue diferente. El pastor había dicho que había alguien en la iglesia sufriendo mucho, y sentí que era un mensaje para mí, que Dios me estaba revelando algo. Mientras volvía a casa, pensativa, comencé a observar más a mi alrededor. Noté a la pareja besándose bajo el árbol, en la oscuridad, y pensé que probablemente eran adolescentes, porque los adolescentes hacen esas cosas. Sin embargo, algo me hizo mirar más de cerca. Había una sensación extraña, como si conociera a esas personas. La luz del poste solo iluminaba un poco, pero se podía ver lo suficiente. Cuando miré más de cerca, tuve un shock. No podía creer lo que veía. Mis ojos se abrieron de par en par y mi corazón comenzó a latir más rápido. Era mi esposo, Marcelo, besándose con mi hermana, Vanessa. La persona a la que más amaba, con quien compartí mi vida, estaba allí, traicionándome con mi propia hermana, la persona en quien más confiaba. El shock fue inmenso. Me quedé paralizada, tratando de procesar esa visión. Vanessa, que había ido a mi casa para consolarme, ahora me estaba apuñalando por la espalda. El dolor y la traición eran insoportables. Mis pensamientos corrían, tratando de encontrar algún sentido en esa escena absurda. ¿Cómo pudieron hacerme esto? Confiaba en ellos completamente, y allí estaban, destruyendo todo en lo que creía. Esa persona en quien confiaba plenamente, que había ido a mi casa para consolarme, preocupada por mi situación, diciéndome que tal vez estaba sobrecargando a mi esposo y que, con el tiempo, todo volvería a la normalidad. Vanessa, mi propia hermana, estaba involucrada con él. No pude soportarlo. La rabia se apoderó de mí y fui hacia ellos con sangre en los ojos, completamente furiosa. Cuando me acerqué, me lancé sobre los dos. Mi hermana, Vanessa, reaccionó de inmediato. También se volvió agresiva. Sabía que estaba mal atacarla, pero trata de ponerte en mi lugar. ¿Qué harías? No podía pensar en otra cosa, mi primera reacción fue atacar. Lo que hizo todo aún más increíble fue escuchar a mi esposo alentar a Vanessa. Así es, Vanessa, defiéndete. No dejes que tu hermana te golpee. Ella necesita entender que estás en lo correcto. No te rindas ante Ana. Sus palabras fueron como puñaladas en mi corazón. La persona que más amaba estaba ahí, apoyando a mi hermana en mi contra. La traición de ambos era insoportable. Me sentía traicionada por dos de las personas más importantes de mi vida, y el dolor y la rabia eran intensos. La escena era surrealista, y todo parecía una pesadilla de la que no podía despertar. Regresé a casa completamente destrozada,
lastimada tanto por dentro como por fuera. Por dentro, el dolor de descubrir a mi esposo con mi hermana, por fuera, las marcas de las agresiones que sufrí en la calle. Pocas personas vieron la escena debido a la hora, ya era tarde. Cuando llegué a casa, me sentí tan desolada que empecé a destrozar todo a mi alrededor. Cada objeto, cada pieza de mobiliario que habíamos construido juntos, lo destrocé. La rabia y la revuelta se apoderaron de mí. Me sentía traicionada por todos lados y cualquier cosa que veía por delante la rompía con odio. Mientras destrozaba todo, me imaginaba que estarían haciendo los dos mientras yo limpiaba la cocina después del almuerzo. En esas horas en las que estaba cuidando la casa, dedicando mi tiempo a lavar ropa, tenderla, planchar y arreglar la cocina, ¿qué estarían haciendo ellos allá arriba? ¿Acaso Vanessa estaría seduciendo a mi esposo, insinuándosele, haciendo juramentos de amor delante de mis narices? Y yo, completamente ajena, sin sospechar nada. La revuelta dentro de mí crecía, alimentada por la humillación y el dolor. Lloré mucho mientras destrozaba todo. La casa, que antes era un símbolo de nuestro amor y esfuerzo, ahora era solo un campo de ruinas de mi dolor y decepción. Después de todo el desastre que hice, de todo lo que rompí, el agotamiento me dominó. Poco a poco, empecé a ordenar los estragos que yo misma había causado. Cada pedazo de vidrio roto, cada mueble volcado, todo era un reflejo del caos dentro de mí. El dolor no desaparecía, pero en ese momento, ordenar el desorden parecía la única cosa que podía controlar. Estaba ordenando el desastre, incluso sin ánimo, sin disposición. Decidí poner la casa en orden después de todo eso. Y fue entonces cuando, en un rinconcito de mi habitación, encontré algo extraño. Era un muñequito atado con un hilo negro, junto con una muñequita, y tenían dos nombres inscritos, Marcelo y Vanessa. Cuando vi eso, me quedé paralizada. Pero luego, la rabia y la desesperación se convirtieron en determinación. Grité, reprendo en el nombre de Jesús, reprendo toda maldición en el nombre de Jesús. Tomé los muñecos y fui directo a la basura. Les eché alcohol y los incineré hasta que se convirtieron en cenizas. 2 días después, mi mamá me llamó con una noticia impactante. Vanessa estaba en el hospital, en la UCI, después de recibir una descarga eléctrica con el celular. Había dejado el dispositivo cargando y se había quedado dormida sobre él, probablemente mientras hablaba con alguien. La descarga le causó quemaduras graves, alcanzando varias partes del cuerpo, incluso los ojos. Mi mamá, angustiada, dijo que los médicos pensaban que solo un milagro podría hacer que mi hermana volviera a ver. La noticia me dejó atónita. Era como si el universo estuviera conspirando, de formas extrañas y aterradoras. La rabia que sentía por ella y Marcelo ahora se mezclaba con una confusión de sentimientos. Aunque estuviera herida, no deseaba ese tipo de sufrimiento para nadie, ni siquiera para Vanessa. En ese momento, me vi rodeada por una mezcla de emociones, rabia, dolor, compasión y miedo a lo desconocido. Lo que había encontrado y quemado parecía tener un poder que no comprendía, y las consecuencias estaban frente a mí, impredecibles y aterradoras. Después de que mi mamá me llamó para contarme sobre el estado de Vanessa, me obsesioné con entender lo que estaba sucediendo. El descubrimiento de esos muñecos atados con hilo negro y los nombres escritos en ellos no salía de mi cabeza. Pasé noches en vela investigando sobre este tipo de brujería. Descubrí que estos muñecos son conocidos como muñecos de amarre y se utilizan en rituales de magia negra para manipular o perjudicar a las personas. El hilo negro simboliza la oscuridad y el control, mientras que los nombres inscritos en los muñecos representan a las víctimas del hechizo. Los efectos pueden ser devastadores, desde conflictos y rupturas hasta problemas de salud y accidentes. Cada vez que leía sobre esto, sentía un escalofrío en la espalda. Los relatos eran aterradores, personas que lo perdieron todo, familias destruidas, vidas interrumpidas debido a estas prácticas oscuras. La idea de que alguien pudiera haber hecho esto en mi contra, utilizando a mi propia hermana y a mi esposo, era horrible. Pero, al mismo tiempo, no podía ignorar la posibilidad. Continué con mis investigaciones y descubrí que estos hechizos son difíciles de deshacer. La destrucción de los muñecos puede interrumpir el hechizo,
pero no revierte inmediatamente los daños causados. Se necesita un proceso de purificación y protección continua. Sabía que necesitaba tomar medidas para protegerme a mí misma y a mi hogar. Comencé a usar símbolos de protección, a rezar con más intensidad y a buscar ayuda espiritual. Hablé con un amigo que entendía del tema, y me explicó que estos muñecos funcionan como un canal para la energía negativa dirigida a las víctimas. Cuando quemé los muñecos, liberé parte de esa energía, pero también desencadené una reacción. Vanessa en el hospital podría ser una consecuencia de esto, un reflejo de la energía que fue enviada de vuelta. El dolor que sentía por la traición ahora se mezclaba con el miedo a lo desconocido. Sabía que necesitaba mantenerme firme, pero lo que más me aterraba era la idea de que esto podría no haber terminado. Quienquiera que haya hecho esto, aún podría estar ahí fuera, con la intención de causar más mal. Cada sombra, cada ruido en la casa ahora parecía una amenaza. Decidí buscar ayuda con el pastor de la iglesia. Oró conmigo e hizo un trabajo de limpieza espiritual en mi casa. Dijo que necesitaba mantener mi fe fuerte y no permitir que el miedo dominara mi corazón. Sus palabras me dieron un poco de consuelo, pero la preocupación aún estaba presente, como una sombra persistente. Esa noche, al cerrar los ojos, no pude evitar imaginar qué más podría suceder. Pero una cosa era segura, no dejaría que el miedo me consumiera. Había mucho más en juego ahora, y estaba determinada a protegerme a mí misma y a mi familia, cueste lo que cueste. No puedo decir que esté feliz con lo que le sucedió a Vanessa. Aunque con todo, no deseo mal a nadie. Aprendí eso en la iglesia, aprendí eso con Jesús, no desear mal a los demás. Pero, al mismo tiempo, no pude evitar pensar que aquí se siembra, aquí se cosecha. Hasta quienes no tienen religión creen en la ley del universo, en la idea de que la energía que envías al mundo vuelve a ti. No sé si Vanessa se recuperará, pero lo que sucedió ya comenzó a tener consecuencias. Marcelo vino a buscarme, diciendo que necesitaba hablar. Admitió que se involucró con Vanessa y que no sabe por qué. Dijo que no entiende cómo sucedió, porque me ama, realmente le agrado. Reflexionó mucho y sabe que estuvo mal, pero no puede explicar qué lo llevó a hacerlo. Escuché sus palabras, pero mi corazón estaba destrozado. La traición aún dolía profundamente, y verlo allí, tratando de explicarse, solo aumentaba la confusión dentro de mí. Decía que no sabía la razón, que estaba perdido. Eso no traía consuelo, solo más preguntas. Mientras él hablaba, mi mente divagaba. Pensaba en las noches que pasé sola en la iglesia, orando por nuestra familia. Pensaba en las veces que confié ciegamente, sin imaginar que esto podría suceder. Y ahora, ahí estaba él, diciendo que me amaba, pero que se había perdido en el camino. La idea de que algo más oscuro podría estar detrás de todo esto me atormentaba. Los muñecos de amarre, la magia negra, todo parecía conspirar en nuestra contra. ¿Realmente había algo manipulando nuestras vidas? ¿O era solo la fragilidad humana, la incapacidad de resistir la tentación? Marcelo seguía hablando, tratando de encontrar las palabras adecuadas, pero solo podía pensar en una cosa: ¿cómo reconstruir la confianza después de tanto dolor? ¿Cómo seguir adelante sabiendo que la persona que más amaba me traicionó con mi propia hermana? Mi fe era lo único que me mantenía en pie. Sabía que necesitaría mucha fuerza para superar todo esto. Y mientras Marcelo buscaba una forma de redimirse, yo buscaba dentro de mí la fuerza para perdonar, o al menos, para encontrar un camino hacia la paz. El futuro aún era incierto para nosotros. Pero una cosa sabía: no dejaría que el odio y el dolor definieran mi vida. Necesitaba tiempo, reflexión y tal vez un milagro. Pero creía que, con fe, podría encontrar una salida, una nueva luz para guiar mis pasos. Confieso que no quiero ver a Marcelo ni pintado de oro. Incluso ahora, con él solo y mi hermana a punto de recibir el diagnóstico de que quedará con secuelas, incluso ciega, él viene tras de mí. Pero yo no quiero. De verdad no quiero. Hazte cargo tú, Marcelo. Ya no puedo creer en ti. Quizás nunca más crea en nadie en mi vida. Marcelo me enviaba mensajes, y yo bloqueaba. Cambiaba de número y me esperaba en lugares por donde sabía que pasaría,
todo para intentar hablar conmigo. Siempre lo ignoraba. Él hacía declaraciones de amor, enviaba regalos, pero nada de eso me convencía. Fue entonces cuando él comenzó a frecuentar la iglesia de nuevo, todo en un intento de acercarse a mí. Cada vez que lo veía en la iglesia, sentía una mezcla de rabia y tristeza. Él estaba intentando mostrar arrepentimiento, pero para mí era difícil creer. Los recuerdos de la traición aún eran muy frescos y dolorosos. Lo veía sentado en los cultos, cabeza baja, tratando de conectarse con algo más grande. Parecía sincero, pero no podía evitar pensar que solo lo hacía para reconquistarme. Mientras tanto, me aferraba a mi fe, buscando fuerzas para seguir adelante. Rezaba todos los días, pidiendo orientación y paz mental. Sabía que necesitaba tiempo para sanar mis heridas y descubrir si algún día podría perdonar a Marcelo. Su presencia en la iglesia era un recordatorio constante de nuestro pasado doloroso, pero también una señal de que él estaba intentando cambiar. Marcelo no se rendía. Seguía yendo a los cultos, enviando mensajes de arrepentimiento, esperando que yo diera alguna respuesta. Pero mi corazón estaba cerrado. Necesitaba protegerme a mí misma. La confianza destruida era difícil de reconstruir, y temía que nunca podría volver a mirarlo de la misma manera. La vida continuaba, y yo intentaba encontrar un nuevo camino. Estaba decidida a no dejar que el dolor me definiera, pero cada día era una lucha. El amor que una vez sentí por Marcelo ahora estaba enterrado bajo capas de dolor y desconfianza. Y mientras él buscaba redención, yo buscaba fuerzas para seguir adelante, quizás sin él a mi lado. El futuro era incierto. Pero una cosa estaba clara, no importaba cuánto él intentara, yo necesitaba tiempo. Tiempo para entender mis sentimientos, para sanar mis heridas y, tal vez, para perdonar. Pero eso era algo que solo el tiempo y mi fe podrían decir. Y mientras esperaba esa respuesta, me enfocaba en reconstruir mi vida, un día a la vez. Marcelo, desesperado y sin saber qué hacer, decidió buscar ayuda con el pastor de la iglesia. Después de un culto, se acercó al pastor con una expresión de angustia y arrepentimiento, pidiendo un momento para hablar. Pastor, necesito su orientación. Cometí un gran error y estoy perdiendo a la mujer que amo. No sé qué más hacer, dijo Marcelo, con la voz temblorosa y los ojos llenos de lágrimas. El pastor lo llevó a una sala más privada, donde pudieron conversar con tranquilidad. Marcelo desahogó, contando todo lo que sucedió, la traición con Vanessa, el sufrimiento que causó a Ana y cómo estaba arrepentido y perdido. Pastor, amo a Ana. Hice algo terrible y no sé cómo arreglar esto. He intentado de todo, pero ella no quiere verme, no quiere escucharme. No sé qué más hacer. Por favor, ayúdeme. El pastor, con la calma y sabiduría que lo caracterizaban, escuchó atentamente la historia de Marcelo. Cuando Marcelo terminó, el pastor se quedó en silencio por un momento, reflexionando sobre lo que acababa de escuchar. Entonces, comenzó a hablar. Marcelo, el primer paso para cualquier redención es el verdadero arrepentimiento, y parece que ya has llegado a ese punto. Pero el arrepentimiento, por sí solo, no es suficiente. Necesitas entender que reconquistar la confianza de Ana llevará tiempo y esfuerzo continuo. Necesitas ser paciente y demostrar a través de acciones consistentes que estás cambiando. Marcelo asintió, secándose las lágrimas que caían por su rostro. Entiendo, pastor. Pero, ¿qué más puedo hacer? Ya he intentado de todo. Necesitas concentrarte en mejorar tú mismo, no solo para reconquistar a Ana, sino para ser la mejor versión de ti mismo. Sigue viniendo a la iglesia, participa en los grupos de apoyo, involúcrate en las actividades comunitarias. Muestra a Ana, a través de tus acciones, que realmente has cambiado. Y, sobre todo, ora. Pídele a Dios que te guíe y te dé fuerzas. Marcelo agradeció al pastor por las palabras de sabiduría. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Decidió seguir los consejos del pastor y se involucró más en las actividades de la iglesia. Participaba en los grupos de apoyo, ayudaba en las actividades comunitarias y se aseguraba de mostrar que estaba allí por razones sinceras y no solo para impresionar.
Poco a poco, las personas en la iglesia comenzaron a notar el cambio en Marcelo. Estaba más humilde, más dispuesto a ayudar y más conectado con su fe. Las semanas pasaban y él seguía perseverando, aunque sin ninguna respuesta de Ana. Mientras tanto, yo observaba desde lejos. Veía los cambios en Marcelo, pero mi corazón aún estaba herido. Sus acciones comenzaban a mostrar una sinceridad que no veía antes, pero la desconfianza aún estaba presente, impidiéndome abrir mi corazón nuevamente. Un día, después del culto, el pastor se acercó a mí. Ana, sé que estás pasando por un momento muy difícil. Vi el dolor que llevas y la lucha que enfrentas cada día. Quería que supieras que Marcelo ha buscado ayuda y está intentando cambiar. No te estoy pidiendo que lo perdones ahora, pero tal vez sería bueno observar el cambio con el corazón abierto. Dale tiempo al tiempo y deja que Dios guíe tus pasos. Las palabras del pastor resonaron en mi mente. No era fácil, pero tal vez era un comienzo. Decidí seguir enfocándome en mi fe y en mi propia curación, pero con una mirada más atenta y menos amarga hacia Marcelo. El camino hacia la redención y el perdón era largo e incierto, pero con fe, tal vez había una oportunidad para que todos encontráramos la paz. Mi mamá me llamó para contarme sobre Vanessa. Después de 3 meses en el hospital, finalmente fue dada de alta, pero su cuerpo estaba marcado por quemaduras y había perdido la vista. Los médicos hicieron todo lo posible, utilizando tecnologías avanzadas, pero no lograron hacerla ver de nuevo. Fue un golpe duro, una carga que Vanessa tendría que llevar por el resto de su vida. Al enterarme, mi corazón se apretó. Vanessa tendría que enfrentar un desafío inmenso por delante. La ceguera era algo que cambiaría completamente su vida, y necesitaría toda la ayuda posible para adaptarse a esta nueva realidad. Lo que antes era un simple obstáculo, ahora se convertía en una montaña por escalar. La unión de nuestra familia estaba siendo destrozada por esta tragedia. El dolor y la angustia que sentíamos eran palpables. Era difícil aceptar que algo así pudiera sucedernos, y era aún más difícil pensar en lo que Vanessa estaba atravesando. La madre vino a visitarme con un propósito urgente, reconciliarme con Vanessa. Ella vino a suplicar que tuviera misericordia ante lo sucedido. Me contó que Vanessa estaba profundamente arrepentida, que lloraba frecuentemente y apenas quería comer. Describió cómo estaba sumida en una profunda depresión, deseando que Dios la llevara a otra vida. Y entonces, mi madre sugirió que tal vez yo pudiera hacer algo para ayudar a Vanessa. El peso de las palabras de mi madre me golpeó como un puñetazo en el estómago. Ver el sufrimiento de Vanessa, incluso después de todo lo que pasó, me afectó de una manera que no esperaba. Sabía que necesitaba tomar una decisión, pero estaba paralizado por el conflicto de emociones. Por un lado, sentía un profundo resentimiento por la traición de Vanessa y el dolor que causó. Pero por otro lado, veía su humanidad, la fragilidad del alma herida. Y, en el fondo de mi corazón, quería creer que las personas pueden cambiar, que el perdón es posible. La sugerencia de mi madre abrió una puerta de posibilidades, pero también trajo consigo una carga de responsabilidad. ¿Era capaz de perdonar a Vanessa? ¿Tenía la fuerza para ayudarla a superar este dolor y encontrar un nuevo propósito en la vida? Las dudas giraban en mi mente mientras miraba a mi madre en busca de respuestas. Ella me observaba con los ojos llenos de esperanza, esperando que tomara la decisión correcta. Mi madre decidió ser franca y contarme la verdad sobre nuestro padre. Explicó por qué éramos solo ella, Vanessa y yo en casa desde que éramos pequeños. Nuestro padre se fue de casa cuando yo tenía apenas 5 años y Vanessa 3. Fue entonces cuando reveló la razón detrás de todo esto. Mi padre se involucró con una mujer en el trabajo, una amante que terminó robándonos lo más valioso que teníamos, la familia. Conoció a esta mujer en la empresa donde trabajaba, y la traición comenzó a corroer la relación con mi madre. Un día, sin previo aviso, simplemente empacó sus cosas en silencio y se fue, dejando solo una carta lacónica explicando que ya no amaba a mi madre y que necesitaba seguir con su vida. Escuchar esas palabras fue como ser golpeado por un rayo. Todo mi mundo se dio vuelta de cabeza. ¿Cómo es posible que mi padre nos abandonara así? ¿Cómo pudo ser tan cruel, tan egoísta?
Esas preguntas resonaban en mi mente mientras mi madre desahogaba su dolor. Ella había guardado ese secreto durante años, protegiéndonos de la verdadera naturaleza de nuestro padre. Pero ahora, sentía que era hora de revelarlo todo. Era hora de enfrentar la realidad y lidiar con las consecuencias. El dolor que sintió al ser abandonada, al ver crecer a sus hijos sin un padre presente, era palpable en sus palabras. Mi padre desapareció sin dejar rastro. Nunca más dio señales de vida, nunca más nos visitó ni se preocupó por nosotros. ¿Dónde estaría ahora? ¿Todavía estaría vivo? Esas eran preguntas sin respuesta, incertidumbres que nos perseguirían para siempre. Mientras intentaba procesar todo esto, una mezcla abrumadora de emociones se apoderaba de mí. Rabia, tristeza, confusión. Mi madre quería reconfortarme, mostrarme que entendía lo que estaba pasando. Decidió compartir su propia historia para demostrarme que, a pesar de todo, era posible superar las adversidades. Contó sobre los tiempos difíciles cuando nuestro padre nos abandonó, dejándola sola con 2 hijas pequeñas que cuidar. En aquel entonces, luchaba por sobrevivir, viviendo de alquiler y trabajando en un empleo que apenas alcanzaba para pagar las cuentas. Sin parientes cercanos para ayudar, necesitaba contratar a alguien para cuidarnos mientras estaba en el trabajo. Los obstáculos eran muchos, las dificultades parecían insuperables, pero ella no se rindió. Enfrentó el prejuicio por ser madre soltera, sin un esposo a su lado. Intentó conocer a otros hombres, pero ninguno de ellos estaba dispuesto a asumir un compromiso serio con una mujer que ya tenía 2 hijas y una vida inestable. A los ojos de la sociedad, era una carga, una responsabilidad adicional. Con más de 30 años, se encontraba en una posición desafiante. Los hombres no querían involucrarse con una mujer en su situación. Pero mi madre no se dejó vencer. Se las arregló, asumió el papel de madre y padre, e hizo lo imposible para darnos una vida digna. Escuchar esa historia me llenó de admiración y respeto por mi madre. Enfrentó tantos obstáculos y nunca nos abandonó. Su fuerza y determinación eran inspiradoras. Esa conversación me hizo darme cuenta de que, a pesar de las dificultades, siempre hay una luz al final del túnel. Mi madre era la prueba viviente de que es posible superar incluso los momentos más oscuros y encontrar la felicidad en medio del caos. La noche pasada fue un torbellino de pensamientos. Pasé horas reflexionando sobre si debía o no ir a la casa de mi madre a visitar a Vanessa. Los sueños que tuve fueron sombríos, llenos de pesadillas que me atormentaban. Apenas pude dormir, con la mente inquieta, ansiosa por el día siguiente. Con el trabajo de vacaciones, decidí enfrentar la situación de frente. Al llegar a casa de mi madre, fui recibido por ella, quien me informó que Vanessa estaba en su habitación. Tomé aire y golpeé la puerta. Al escuchar mi voz, Vanessa me llamó para que entrara. La escena que siguió fue conmovedora. Vanessa se acercó a mí, con los ojos enrojecidos de tanto llorar. Se arrodilló frente a mí, suplicando perdón. Dijo que prefería la muerte a vivir en esa condición, y que solo mi perdón podría aliviar su angustia interior. La miré, viendo los estragos causados por las quemaduras, la ceguera que le privaba de la luz del mundo. Mi corazón se rompió. A pesar de toda la rabia que sentía, no pude contener las lágrimas. Vanessa estaba irreconocible, delgada, debilitada, un reflejo sombrío de la mujer vanidosa que solía ser. Ver a alguien a quien conocía tan bien en ese estado fue como un golpe directo al pecho. Con el corazón apretado, dije las palabras que tanto esperaba escuchar: te perdono. Sabía que el perdón era el primer paso hacia la curación, hacia la reconciliación. A pesar del dolor y la amargura, sabía que era necesario dejar el pasado atrás y seguir adelante. Y así, entre lágrimas y abrazos, di el primer paso hacia la redención. Hoy fue uno de esos días llenos de emociones, de hecho, han sido meses enteros así. Mi mente ya no soportaba más este torbellino de sentimientos. Llegué a casa exhausta, buscando un momento de paz, pensando que ver una película podría ayudar. Pero apenas pude relajarme cuando sonó el timbre. ¿Adivina quién estaba al otro lado? El mismo, Marcelo. Me volteé, reacia a mirarlo.
Sus palabras cortaron el aire, suplicando que lo escuchara. Por todo lo sagrado, Ana, necesito hablar contigo. Ya no aguanto más, por favor, dame esta oportunidad. Pensé para mí misma, solo me faltaba esta, otra vuelta emocional. ¿Cuándo tendré un momento de paz? Respiré profundamente y decidí abrir la puerta. Marcelo entró a la sala, con los ojos llenos de lágrimas. Una escena familiar se desplegó ante mí. Se arrodilló y comenzó a implorar perdón, confesando cuánto estaba sufriendo con toda esta situación. La sinceridad en su voz me golpeó de lleno. Fue entonces cuando decidí revelar la verdad que había descubierto. Hablé sobre el muñeco encontrado en la habitación, los signos de magia negra que encontré escondidos. También conté sobre mi visita a Vanessa y el doloroso descubrimiento de que Marcelo nunca la había ido a ver, abandonándola en su terrible condición. Marcelo comenzó a explicarse, tratando de justificar por qué no fue a visitar a Vanessa. Alegaba que, si lo hacía, pondría en riesgo cualquier posibilidad de reconciliación conmigo. Pero sabía que sus excusas no borrarían la verdad. Era hora de enfrentar los hechos y decidir qué hacer a continuación. Marcelo parecía entender que sus palabras hasta ahora no habían sido suficientes para convencerme. Decidió entonces abrirse más sobre su vida y lo que estaba enfrentando. Contó que estaba viviendo en una casa alquilada, pero las cosas empeoraron. Perdió el trabajo, ya no podía pagar el alquiler y tuvo que renunciar al carro que estaba financiando para evitar más deudas. Su vida estaba muy difícil, cada día parecía traer más dificultades. Admitió que cuando estábamos juntos, todo parecía estar en su lugar correcto. Su vida tomaba un nuevo rumbo, un nuevo brillo. Necesitaba mi amor de vuelta, necesitaba que estuviera a su lado. Deseaba retomar nuestros planes, nuestros sueños, continuar la historia que comenzamos juntos. Quería construir nuestra familia, ver a nuestros hijos crecer y crear un futuro juntos, lleno de felicidad y realización. Marcelo me miraba con una mezcla de esperanza y ansiedad mientras comenzaba a hablar. Necesitaba que entendiera la profundidad de mi dolor, el peso de la traición que había sacudido mi mundo. Marcelo, comencé, no ha sido fácil para mí tampoco. Te perdí, fui traicionada por dos personas que amaba más que a nada. Mi propio hogar se convirtió en un lugar de dolor, ya que mi hermana vive allí. Mi vida está destrozada, y si crees que es difícil para ti, imagina para mí. Respiré profundamente antes de continuar. Pero aún así, elijo perdonar. Aprendí de las enseñanzas de la Biblia que el perdón es esencial para nuestra propia curación. Te he perdonado a ti, también he perdonado a Vanessa. La visité y presencié su condición devastadora, una vida arruinada por la traición y la ceguera. Sé que solo el perdón puede liberarnos de las cadenas del resentimiento. Miré a Marcelo, tratando de transmitir la serenidad que buscaba interiormente. Pero eso no significa que podamos retroceder. Ya no puedo verte a tu lado, ya no deseo esa relación. Solo el tiempo dirá qué depara el futuro. Por ahora, dejo todo en manos de Dios, confiando en que Él guiará el camino hacia nuestra curación y redención. Mientras observaba a Marcelo alejarse, una sensación de calma comenzó a apoderarse de mí. A pesar de las incertidumbres que aún flotaban sobre mi futuro, sabía que había tomado la decisión correcta para mí en ese momento. Esa es la historia de Ana. ¿Pero qué creen que debería hacer? Les dejo esa pregunta a ustedes, queridos espectadores. Compartan sus opiniones en los comentarios a continuación. Y si quieren escuchar más historias como esta, no olviden darle like al video y suscribirse al canal para no perderse ninguna historia emocionante. Hasta la próxima jornada.